En nuestro estudio de Romanos, hoy llegamos a un texto que ha sido usado por muchos en el tema del divorcio y de volverse a casar. Sin embargo, como sucede con tantas ideas y prácticas en la vida cristiana, veremos que al entender cómo se relaciona el texto con los versículos que vienen antes y después, entenderemos que Pablo aquí en Romanos 7 simplemente está ilustrando un principio muy importante. Pero también aclararemos brevemente en qué circunstancias puede divorciarse y casarse un cristiano, sea por primera vez o por segunda vez o las veces que sean. Vamos entonces a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos a leer este texto para iniciar nuestro estudio de hoy. En lo que llegan ahí, les recuerdo que aquí en los capítulos 6 al 8 de Romanos estamos estudiando la santificación del cristiano. Esto es, cómo la justificación da lugar a una vida de santidad. Recordarán que en el capítulo 6 vimos la semana pasada que morimos al pecado. Ahora aquí en el capítulo 7 vemos que también morimos a la ley y que la ley revela el pecado y la ley es impotente para vencer el pecado. Observen entonces Romanos capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios.
Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En este gran capítulo de Romanos 7 vamos a estudiar a partir de hoy 3 verdades que te enseñan tu relación con la ley. 3 verdades que te enseñan tu relación con la ley. Veremos, empezando el día de hoy, en primer lugar, la libertad de la ley para un cristiano, en los versículos 1 al 6. En segundo lugar, la impiedad revelada por la ley en un incrédulo, en los versículos 7 al 13. Y finalmente, en tercer lugar, estudiaremos, si Dios quiere, la lucha con la ley en un cristiano, en los versículos 14 al 25. Entonces, veamos la primera de 3 verdades, aquí en Romanos 7, que te enseñan tu relación con la ley. En primer lugar, versículos 1 al 6, observen la libertad de la ley para un cristiano. La libertad de la ley para un cristiano. Ahora recuerden que en el capítulo 6, Pablo usó la esclavitud para ilustrar que el creyente ha muerto al pecado. Y ahora en Romanos 7, versículos 1 al 6, Pablo usa el matrimonio para ilustrar que el creyente ha muerto a la ley y pertenece a Cristo. Así como en el capítulo 6, Pablo usó la ilustración de la relación que existía en la Roma del siglo I entre un esclavo y un amo, y usó esa ilustración para mostrar, usó más bien esa relación de esclavo-amo, para ilustrar que el creyente ha muerto al pecado. Así también ahora en Romanos 7, 1 al 6 nos va a dar otra ilustración, y va a usar ahora el matrimonio como ilustración para enseñar que el creyente ha muerto a la ley y pertenece a Cristo. Obsérvenlo, Romanos 7, 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Esa palabra ley ahí en Romanos 7:1, aquí se refiere a una obligación legal en general, a cualquier ley. Entonces Pablo dice, versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Esto es, con los que conocen lo que es una obligación legal en general, cualquier ley. Que, versículo 1 continúa, la ley se enseñorea, o en el griego, tiene autoridad, o tiene dominio, o tiene jurisdicción, al final del versículo 1, del hombre entre tanto que éste vive. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en Romanos 7:1? La gente tiene que obedecer la ley mientras vive. Es una realidad elemental, simple de entender. El punto aquí del versículo 1 es que una vez que una persona está muerta, la ley ya no tiene autoridad sobre esa persona. Por ejemplo, una vez que un ciudadano de México muere, ya no tiene ni la obligación ni la capacidad de pagar impuestos. Obvio, ya está muerto. Así de simple es lo que Pablo está diciendo en el versículo 1. Y ahora Pablo, observen cómo va a ilustrar este principio del versículo 1 usando el matrimonio en los versículos 2 y 3. Obsérvenlo. Romanos 7:2. Porque la mujer casada está sujeta, o en el griego está obligada por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre. Esto es, ella queda libre de la obligación, es la idea en el griego de la ley del marido. Versículo 3 concluye, así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera otro marido, no será adúltera. Ahora, la pregunta que necesitamos hacer aquí en los versículos 2 y 3 es la siguiente. ¿Acaso Romanos 7, 2 y 3 enseñan que un cristiano solo se puede volver a casar cuando su cónyuge muere? No. ¿Cómo lo sabemos? Por los versículos que vienen antes y después. Esto es lo que llamamos el contexto literario. Recuerden que Pablo aquí simplemente está ilustrando el principio del versículo 1. Acaba de decir en el versículo 1 el principio de que cuando una persona queda libre de obligaciones a la ley cuando muere,
Así también sucede ilustrándolo con el matrimonio en los versículos 2 y 3. Además, observen lo que viene después del versículo 3. Observen Romanos 7:4. Así también. Esas dos palabras, recuerden, como toda palabra en las Escrituras es inspirada por Dios. El Espíritu de Dios la coloca con un fin específico, para querer decir algo específico a la audiencia original. Y aquí en el versículo 4 observen, así también, esto muestra que Pablo aplica el principio de los versículos 1 al 3. ¿Qué vimos en los versículos 1 al 3? Así como una persona muerta no tiene obligaciones hacia ninguna ley, así también, versículo 4, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Una pausa ahí. La idea aquí es que en el momento en el que creímos, morimos a la ley, morimos a la esclavitud al pecado, morimos al castigo del pecado. Entonces, por no entender ni aplicar correctamente Romanos 7, 2 y 3, este tema del divorcio y el volverse a casar es confundido en ocasiones. Y por no entender ni aplicar correctamente estos versículos de Romanos 7, 2 y 3, creemos que es importante tomar un momento para aclararlo. Y lo que vamos a explicar brevemente en estos minutos es importante, en especial para ti, soltero que nunca te has casado, o soltero que eres divorciado y viudo, o más bien divorciado o viudo, y te preguntas si puedes volverte a casar. Esta es una pregunta muy importante, sea cual sea tu edad como soltero. Así que escucha con atención. A lo mejor después de este mensaje sales con marido. No, no es cierto, hermano. Eso solo el Señor sabe. El punto es que estos comentarios también te pueden ayudar a ti, papá, mamá, para saber cómo guiar a tus hijos, para que sepan, según la palabra de Dios, qué es lo que Dios espera en el matrimonio, con quién deben casarse, y para ti como cristiano en general, abuelo, seas quien seas, estas verdades te pueden ayudar también para saber cómo orar, cómo aconsejar a los solteros en tu familia o en la iglesia, obviamente dando por sentado que son salvos, es la idea. Entonces, aquí empezamos con una cápsula prematrimonial y matrimonial. En base a las verdades que están aquí en los versículos 2 y 3, esta es una implicación práctica del texto y tiene otra vez una importancia muy seria en términos prácticos, en términos pastorales, y por ello necesitamos recordar qué es lo que la Escritura, la palabra de Dios enseña acerca del divorcio y el nuevo matrimonio. Entonces, recuerden que estamos convencidos de que las Escrituras enseñan que un creyente puede divorciarse y volverse a casar únicamente en dos situaciones. En primer lugar, lo vemos en Mateo 19:9, entre otros textos. Mateo 19:9. Observen lo que dice ahí. Mateo 19:9. Aquí dice el Señor hablándole a los fariseos y les dice en Mateo 19:9: y yo os digo que cualquiera que repudia, la idea en el griego ahí, se divorcia, y yo os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, aquí está la primera de dos situaciones en las que, según la palabra de Dios, un creyente puede divorciarse y volverse a casar. Primera situación, cuando su cónyuge adultera persistentemente sin arrepentirse. Cuando hay adulterio no arrepentido. Entonces Dios en su gracia le da la opción al cónyuge inocente, por así decirlo, al que no está cometiendo adulterio, Dios le da la opción de buscar el divorcio sin pecar. Puede esperarlo, si él quiere, es entre ella y Dios, pero también puede buscar el divorcio y no peca, según Mateo 19:9. Ahora, la segunda razón por la que un creyente puede divorciarse y volverse a casar, la vemos en 1 Corintios 7:15. 1 Corintios 7:15, un texto muy importante en el que Pablo habla, recuerdan ustedes, de varios asuntos relacionados con el matrimonio, la soltería. 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa o se divorcia, la idea, sepárese.
Se quiere ir, quiere dejar. Aquí hay un cónyuge incrédulo que quiere dejar el matrimonio, abandonar el matrimonio que tiene con el cónyuge creyente. Entonces, 1 Corintios 7:15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre o a esclavitud en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí tienen la segunda situación en la que Dios permite el divorcio y el nuevo matrimonio para un cristiano. Y es cuando tienes a un cónyuge creyente y su cónyuge incrédulo lo abandona. Cuando un cónyuge incrédulo abandona a un cónyuge creyente, en una situación así, dice el texto, el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre. Esto es, llega a pasar tristemente, tienes un cónyuge creyente, el cónyuge incrédulo lo abandona, ya no quiere seguir con él, pero no se quiere divorciar, a lo mejor porque tiene intereses financieros, lo que sea, no le importa. Pero el cónyuge creyente está atado de manos, porque por un lado no puede buscar a otra persona para casarse, porque sigue casado, tiene que ser leal, fiel a su cónyuge, y por otro lado está en una situación en la que tiene que ser fiel al cónyuge, pero realmente no está viviendo como una persona casada. Entonces aquí Dios le da la opción, como en la anterior, de que si esa persona quiere buscar el divorcio, lo puede hacer sin pecar. Ahora debemos aclarar algo que ustedes saben. Dios odia el divorcio y su diseño original es que el matrimonio sea de por vida. Recuerdan, en Malaquías nos dice, porque yo Jehová aborrezco el repudio o el divorcio. Entonces es una verdad bíblica y tenemos que entender entonces que aunque Dios odia el divorcio y su diseño original es que el matrimonio sea de por vida, solo en estas dos situaciones, Dios en su gracia permite al cónyuge inocente divorciarse y volverse a casar, escuchen esto, con otro creyente únicamente. Véanlo allá adelante en 1 Corintios 7, versículo 39. 1 Corintios 7, 39. En términos generales, el Nuevo Testamento enseña que cuando un cónyuge creyente se divorcia por una de estas dos situaciones, tiene la libertad, da por sentado que se va a volver a casar, va a contraer nuevas nupcias. Ahora, si no lo quiere hacer por algo personal, es entre ella y el Señor, pero tiene la libertad, o ella y el Señor, tiene la libertad de buscar volverse a casar. 1 Corintios 7, 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, aquí en este caso hablando de una viuda, libres para casarse con quien quiera. Únicamente un requisito, con tal que sea en el Señor. En otras palabras, con tal que sea con otro creyente. Otra vez, soltero que nunca te has casado o soltero que estás considerando volverte a casar, puedes casarte con quien quiera si tu situación ha sido como la hemos explicado, pero te puedes casar con quien quiera con tal que sea en el Señor, con tal que sea con otro cristiano. Y observen otro texto ahí en 2 Corintios 6, 14. 2 Corintios 6, 14. 2 Corintios 6, 14 es otro texto que se puede aplicar a no casarse con una persona incrédula. Aquí Pablo está hablando de una asociación espiritual, un vínculo espiritual, y eso es el matrimonio. Es una relación espiritual, no solo física, y Pablo dice en 2 Corintios 6, 14, de nuevo, este texto se puede aplicar a no casarse con un incrédulo, una persona incrédula. 2 Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Son preguntas retóricas. En otras palabras, nos da la respuesta en la pregunta. No tienen nada en común. No hay compañerismo entre la justicia y la injusticia, entre la santidad y la impiedad. No hay comunión entre la luz y la oscuridad. Representando, recuerden, la luz, la santidad, todo lo que honra a Dios, la verdad de Dios, las tinieblas, la oscuridad, representando el error, lo que va en contra de la palabra de Dios en términos de ideología y de práctica en el pecado. Entonces, un cristiano solo debe casarse con otro cristiano. Si se casa con un incrédulo, según estos textos, está pecando.
Ahora, además de que es pecado el hecho de que un creyente se case con un incrédulo, además de que ese es un pecado, obviamente como todo pecado, al cometer ese pecado, ese cristiano se expone a que Dios lo discipline y viva una vida de sufrimiento terrible. Y encima de eso, una de las consecuencias más desastrosas que un cristiano enfrenta al casarse con un incrédulo es que el cónyuge incrédulo puede contribuir a que el cónyuge creyente se aleje del Señor. Claro, si es un cristiano verdadero, nunca se alejará de manera definitiva, pero su vida espiritual puede debilitarse por la influencia del cónyuge incrédulo. Esto lo vemos en varios textos de la Biblia, pero observen uno en particular que lo ilustra ahí en Deuteronomio 7, versículos 1 al 4. Deuteronomio 7, 1 al 4, vean esta verdad ilustrada en la nación de Israel. Aquí en Deuteronomio 7, 1 al 4, cuando Dios les está advirtiendo, los está preparando en referencia a lo que tienen que hacer cuando entren a Canaán y cómo tratar a los cananeos. Deuteronomio 7, 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla. Recuerden que aquí Dios le está hablando a la segunda generación de israelitas que salieron del Éxodo. Están ahí ya a punto de cruzar al Jordán, de entrar a Canaán y poseerla. Y entonces Dios a través de Moisés les dice en el 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, versículo 2, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, versículo 3, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. En otras palabras, no, israelitas no se casen con los cananeos. ¿Por qué? Versículo 4, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Es interesante que aquí en Deuteronomio 7, Dios no le dijo a los israelitas que buscaran llegar allá a Canaán, y establecieran relaciones al grado que se casaran con los cananeos para hablarles del Dios verdadero y así convertir a los idólatras al judaísmo. Habría sido una estrategia fenomenal de influencia, podríamos pensar, ¿no es cierto? Piénsalo, que Dios dijera, mira, ¿sabes qué, creyente? Busca casarte con un incrédulo para que así lo evangelices, porque el matrimonio es una relación tan cercana, tan íntima, para que te vea las 24 horas todo el tiempo, y hombre, va a ser un testimonio fenomenal, cásate con un incrédulo, para que así lo evangelices, hablando aquí en la época de la iglesia. Pero noten que el Señor hace lo contrario. Él les dijo, no hagan alianzas con ellos, y no se casen con ellos, porque versículo 4, desviará a tu hijo de en pos de mí, servirán a dioses ajenos. Esto es, no se casen con ellos, no hagan alianzas con ellos, porque los van a alejar de mí. ¿Por qué les dijo esto el Señor? Porque Dios conoce nuestra inclinación pecaminosa al pecado. Y cuando cultivas una relación cercana con alguien no cristiano, normalmente te debilita espiritualmente, no te fortalece. Simplemente piensen, hermanos, en nuestra propia vida, seguro todos lo hemos hecho en un punto u otro. Es lo mismo que pasa cuando tienes una relación cercana con alguien a quien no le interesa el evangelio. Puede ser un amigo, un vecino, lo empiezas a frecuentar, inclusive un pariente de sangre. Normalmente cuando estás conviviendo, cultivando una relación cercana a un incrédulo, llámese pariente, compañero de trabajo, vecino, lo que sea, amigo de la primaria, amiga de la secundaria, lo que sea. Normalmente cuando cultivas una relación cercana con alguien a quien no le interesa el evangelio, normalmente no te ayuda a ser más obediente a Dios. ¿No es cierto?
Normalmente empiezas a hacer más concesiones, bajas el estándar, no te ayuda a ser más fiel a Dios, hombre, ya te da pena, entra el sentimiento, hombre, y empiezas a justificar, a racionalizar, hombre, pero esto no es pecado, o el Señor entiende, bueno, voy a pecar por aquí para que lo enganche y entonces ya le saco el evangelio por acá así desprevenido, como si el Señor necesitara nuestra ayuda. Eso es lo que sucede en términos generales cuando cultivamos relaciones con incrédulos cercanas a quienes no les interesa el evangelio. Por eso, hablando de nuevo aquí a los solteros que nunca se han casado y en particular, porque esta es la implicación más directa del texto, soltero que estás considerando volverte a casar o que te has hecho la pregunta, solteros en general, desde empezar a conocer o a salir con alguien y llegar a ser novios, el consejo a la luz de las Escrituras es evita a un incrédulo. Evita a un incrédulo. No es candidato a la presidencia, por así decirlo, un incrédulo. No es candidato para llegar al matrimonio. Descártalo. No importa que se vea más piadoso en términos generales, no importa que externamente se vea más moral que inclusive los cristianos que conozcas, no importa que se vea más amable que las cristianas que conoces, evítalo, porque como norma esa relación no te va a ayudar a obedecer. Hace un tiempo hablando con una persona creyente que salió con una persona incrédula y empezó a pecar, en el transcurso de la plática esta persona creyente dijo algo muy, muy importante y dijo algo parecido a esto: me doy cuenta de que lo que a mí me importa, el Señor, su palabra, no le importa a esta persona incrédula. Y yo no quiero vivir el resto de mi vida así. Y gracias al Señor porque reconoció esta realidad, se arrepintió, dejó esa relación y regresó a servir fielmente al Señor con gozo. Entonces, si un cristiano verdadero se casa con un incrédulo, nunca el cristiano verdadero se alejará de manera definitiva, pero su vida espiritual puede debilitarse por la influencia del cónyuge incrédulo. Por ejemplo, normalmente un cónyuge incrédulo no le dice a su cónyuge cristiano, imagínate, este es el cónyuge incrédulo hablando. Normalmente un cónyuge incrédulo no le dice al cónyuge cristiano, vamos a la iglesia, por favor, vete a tu estudio, ¿ya escuchaste este sermón? El cónyuge incrédulo normalmente no le dice al cónyuge cristiano, mira mi amor, te voy a dar este consejo en base a la Biblia, dile a nuestros hijos que obedezcan al Señor. Normalmente un cónyuge incrédulo no dice, hombre, por favor, vamos al retiro de matrimonios, vamos a empezar a ahorrar, vamos a ver cómo le hacemos. Como norma no vas a encontrar un cónyuge incrédulo que diga a su cónyuge cristiano, mira, vamos a ponernos de acuerdo para que yo llegue temprano del trabajo y te recojo junto con los niños y nos vamos a escuchar a Carballosa, a Tolopilo, a Montoya y a Núñez en junio. Lo necesitamos. ¿Eso va a decir un cónyuge incrédulo? Y escucha, qué dolor va a ser si el cónyuge incrédulo le dice al cónyuge cristiano, escucha, lo que acabamos de decir a manera de ilustración es suave en el mejor de los casos. Suave, pero ¿qué tal si un cónyuge incrédulo le dice al cristiano, ¿sabes qué? Ya no quiero que disciplines a nuestros hijos, y pasan los años y el cónyuge incrédulo le dice al cristiano, ya nuestros hijos son jóvenes, quiero que conozcan el amor verdadero, y este cónyuge incrédulo le diga al cristiano, quiero que no les asuste el mundo y por eso quiero que los apoyes en todo para acostarse con quien quieran, etcétera. Y el cónyuge cristiano le puede reclamar a lo mejor al cónyuge incrédulo, oye, pero cuando nos casamos, tú me dijiste que ibas a respetar mis convicciones cristianas. O imagínense, el cónyuge cristiano le reclama al cónyuge incrédulo, tú dijiste que te habías convertido después de que nos hicimos novios. Y el cónyuge incrédulo le responde al cónyuge cristiano, bueno, mi amor, ya cambié de opinión. ¿Qué va a hacer el cónyuge cristiano? Se aguanta 1 Pedro 3, 1 al 7. Amar a su mujer. Si su mujer es la incrédula, la va a amar como Cristo amó a la iglesia, orar por su salvación.
buscar agradarle en todo menos pecar. Y si es una mujer cristiana con un marido incrédulo, lo va a amar, lo va a respetar, lo va a servir, siempre y cuando el marido incrédulo no le pida pecar. Pero Dios puede dar gracia en esa situación, claro, pero hermanos, las consecuencias de ciertos pecados como el yugo desigual tienen consecuencias duraderas y muy profundas y dolorosas. Podrías pensar tú, soltero, no, a mí no me va a pasar eso. Si me caso con un incrédulo, no me va a pasar eso. Ah, ¿no? Le pasó al hombre más sabio después del Señor Jesucristo. ¿Quién fue? Salomón. Véanlo en 1 de Reyes 11, 1 al 8. 1 de Reyes 11, 1 al 8. Aquí tenemos una ilustración trágica de lo que sucede en términos normales con un cónyuge creyente cuando peca casándose con un cónyuge incrédulo. 1 de Reyes 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Versículo 2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Lo que leímos en Deuteronomio 7, versículo 2 al final. A estas pues se juntó Salomón con amor, esto es, se casó. Versículo 3, con algunas de ellas, no todas, versículo 3 aclara. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Versículo 4, una aclaración, en ese entonces Dios toleró la poligamia, aunque nunca la mandó. Recuerden, el diseño de Dios siempre fue, Génesis 2, 24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El problema, noten, de Salomón lo dice de manera explícita el texto, no sea que alguno se quiere engañar pensando, hombre, pero ahí el problema fue la poligamia, no la incredulidad de las mujeres. No fue la incredulidad. Obviamente la poligamia implícito fue un pecado, pero el texto nos dice claramente en el versículo 2, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Versículo 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. En términos contemporáneos diríamos, si Salomón hubiera vivido en el siglo XXI, mira, Salomón se casó con una incrédula, dejó al Señor, y ahora está sirviendo al Dios del dinero, el Dios del poder, el Dios del placer, el Dios del cuerpo. Versículo 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces, versículo 7, edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Versículo 8, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y versículo 9, vemos la respuesta de Dios. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado, versículo 10, acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Noten, pecado, desobedeció a Dios, versículo 11, y dijo Jehová a Salomón, aquí viene el juicio de Dios, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Noten ustedes, el pecado de Salomón, hablando en términos del Nuevo Testamento, de haberse casado en yugo desigual, dio lugar a que Dios lo juzgara, separando a las 12 tribus de Israel, las 10 del norte llamadas el reino del norte, las 2 del sur llamadas el reino del sur, que nuestro pastor Toño nos explicó hace un momento en la lectura de Ezequiel. Pero noten, hermanos, a raíz de qué Dios partió las 12 tribus en 2 reinos, a raíz del pecado
de Salomón, en principio, de yugo desigual. ¡Qué tragedia! Y qué advertencia. La persona creyente que se casa con una persona incrédula se expone a enfrentar la disciplina de Dios en su vida, así como Salomón lo ilustra. Alguno puede pensar, bueno, entonces salgo con la persona incrédula y no me caso. ¿Sabes qué? Obvio, ese es un problema. En primer lugar, su influencia, ya lo dijimos, y en segundo lugar, la carne es débil. Y más, escucha esto, si sales con alguien que no tiene al Espíritu Santo para refrenar sus deseos pecaminosos. Si entre cristianos es una lucha, ¿cuánto más con un incrédulo y un creyente? ¿Tú crees que en el momento que te empieza a tocar o empiezas a tocar al incrédulo, te va a decir, no, vamos a honrar a Dios? El Señor ha dicho, hay que huir de las pasiones juveniles. ¿Eso va a pasar? Tristemente hay gente que profesa ser cristiana y peca casándose con una persona incrédula por varias razones. Por ejemplo, ya quieren tener relaciones sexuales sin culpa. Son como Sansón en Jueces capítulos 13 al 16. O también puede haber un cristiano que se case con un incrédulo porque teme quedarse soltero o se siente solo. Y pecan en una situación parecida a la de Tamar en Génesis capítulo 38. O llegan a haber cristianos que se casan con incrédulos porque ya quieren tener hijos y creen que no hay con quién casarse y pecan de manera semejante a las hijas de Lot en Génesis 19. ¿Recuerdan? Pensaba que no había ningún hombre para que tuvieran hijos, solo estaba el papá y ahí van a pecar con el papá, algo pecaminoso, abominable. O algunos cristianos se llegan a casar con incrédulos porque hubo fornicación, hubo embarazo y les da pena ser padres o madres solteros, o no quieren que su hijo crezca sin padre o madre. Y obvio, ¿quién quiere que un hijo crezca sin padre y madre? Pero hermanos, 2 strikes no nos llevan un jonrón. Si ya pecaste fornicando, casarte, pecar de casar, ya pecaste fornicando con un incrédulo. Y ahora, ¿crees que se va a resolver la situación con un segundo pecado casándote con ese incrédulo? No, va a empeorar. Y en este punto algunos actúan de esa manera porque interpretan y aplican mal Éxodo 22, 16 y 17. ¿Recuerdan en donde bajo el antiguo pacto Moisés le dijo a los israelitas cuando un hombre se acostare, fornicare con una virgen, se puede poner de acuerdo con el papá, darle una dote y casarse con ella, pero eso fue bajo el antiguo pacto. No estamos bajo el antiguo pacto, eso no se aplica a nosotros. Ahora hay que aclarar que el matrimonio trae las bendiciones del compañerismo, claro, la relación física, los hijos, son razones bíblicas para casarte si quieres disfrutar de la bendición de tener hijos, de tener compañerismo, de la bendición de Dios en el área física, etcétera. Eso lo enseña la Biblia, pero por encima de esas razones, por encima de esas metas, algo que es más importante que todo eso es cómo le ayudas a esa persona a ser más obediente a Dios. O cómo te ayuda esa persona a ser más obediente a Dios. Esto es algo que es más importante que todo esto y considéralo. De nuevo, en general solteros, en particular solteros que están considerando volverse a casar. Quizás ya no tienes, obvio, 20 años como cuando te casaste por primera vez y puede ser que la tentación sea mayor ahí de pensar, oye, yo no quiero vivir solo los años que me quedan, pero escucha, ciertamente es una bendición, no es bueno que el hombre esté solo, no es una bendición el compañerismo, pero escucha, lo que es más importante que todo eso, cuando consideras casarte con alguien, es esta pregunta: ¿me ayuda y ayudo a esta persona a ser más obediente a Dios? Eso es más importante desde el punto de vista espiritual. Y hermanos, esto lo pueden estudiar a fondo, algunos lo han hecho ahí con nuestro pastor Roger en Logos a las 8 o 11 de la mañana. Cuando llega ya a la parte de consejería en el área de matrimonio y vida familiar, toca esto a fondo, explicando y explorando a fondo las razones correctas para casarse. Esto es algo muy importante. Entonces, si tú, como soltero que nunca te has casado o que
estás considerando o te preguntas si debes volverte a casar, si tú conoces a una persona que no te ayuda a ser más obediente a Dios, y tú no le ayudas a ser más obediente a Dios, aun si se dicen cristianos, aléjate de esa persona. Ese sería el consejo a la luz de las Escrituras. Y de nuevo, pueden repasar esto en mayor profundidad. Recuerdan con nuestro pastor Toño cuando predicó los sermones de Proverbios capítulos 1 al 10 hace unos meses. Muy buenos sermones, ahí él explora esto a fondo. Y noten, hermanos, no estamos diciendo nada más que una verdad que se reitera en toda la Biblia. Y para recordarles esta verdad, vayan a Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. Noten aquí lo que dice el Espíritu de Dios a través del sabio Salomón. Proverbios 13:20, y noten, esta verdad, claro, se aplica a cualquier relación que tengas con una persona. Estamos aplicándola en particular a los solteros, pero observen lo que dice aquí Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Aquí vemos la influencia de la gente con la que nos asociamos, de la gente con la que convivimos. Si tu relación crece y hasta te casas con esa persona que no te ayuda a ser más obediente a Dios, lo más probable es que te anime a pecar en lugar de animarte a ser más obediente a Dios. Y padres, como un comentario al margen, si tus hijos todavía están bajo tu autoridad, considera esto. Si tú le permites a un hijo salir con un incrédulo y tu hijo dice ser cristiano, ¿le estás ayudando, estás contribuyendo a su santidad o lo estás exponiendo a pecar? Considéralo. Y yo entiendo que hay diferentes criterios de aplicación, como nos dice Hebreos 12. Nuestros padres nos disciplinaban como ellos mejor les parecía. Entendemos que cada padre y madre ejerce su criterio en aplicar los principios bíblicos en qué le permite a su hijo o hija hacer cuando está todavía bajo su techo. Pero mantén en mente esto, considéralo. Porque de nuevo, en el caso de un soltero, si tú empiezas a salir con un inconverso y tu relación crece y hasta te casas con esa persona que no te ayuda a ser más obediente a Dios, ya lo dijimos, lo más probable es que te anime a pecar en lugar de animarte a ser más obediente a Dios. Y te puede animar, escucha, a pecar de manera activa y pasiva. De manera activa al pedirte que peques, así abierto, oye, vamos a pecar. Obvio no te lo va a decir así, ¿verdad? Oye, es que yo te amo, te lo quiero demostrar, demuéstramelo, etcétera, ¿no es cierto? Claro, nunca te va a decir, oye, ¿por qué no fornicamos? Claro que no, no te lo va a decir así, esa sería una manera activa de incitarte a pecar, pero escucha, también te puede animar a pecar de manera pasiva. ¿Cómo? Simplemente al no animarte a obedecer a Dios. No te va a decir si estás tomándote un café con la persona, oye, sabes que hay que terminar. Normalmente puede haber el incrédulo ahí que quizás por quedar bien llega a pasar, pero en general no te va a decir, oye, córrele, vete a tu estudio bíblico, te acompaño, te llevo, pam, pam, ¿no es cierto? Hermanos, piensen en esto. Si el matrimonio entre dos cristianos ya es bastante difícil, imagínate el matrimonio entre un cristiano y un incrédulo. Y la palabra de Dios lo dice con claridad, hermanos, que el matrimonio es difícil. Vayan a 1 Corintios 7:28. Aquí recuerdan, en 1 Corintios 7, Pablo, como ya lo mencionamos, está hablando de varios asuntos que tienen que ver con el matrimonio y la soltería. Y aquí en esta parte, en este párrafo, está hablando de los beneficios de ser soltero. Si eres soltero, temporalmente hay ciertos beneficios. Si eres soltero porque eso es la capacidad que Dios te ha dado, estás contento siendo soltero y puedes servir al Señor con mayor libertad. Hay otros beneficios, uno de ellos, aquí lo dice Pablo, 1 Corintios 7:28, le está hablando al soltero y le dice, mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo la quisiera evitar. Pablo está diciendo el matrimonio trae aflicción de la carne. El matrimonio trae aflicción de la carne, esto es, trae sufrimiento. ¿Por qué? Porque, hermanos,
Recuerden que el pecado no es erradicado de nuestra vida en la salvación. Todavía pecamos. Lo estudiamos a fondo hace unas semanas en Génesis 3, ¿recuerdan? Entonces, cuando tienes a dos pecadores, aunque sean regenerados, con sus luchas cada uno, el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu contra la carne, Gálatas 5:17, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay problemas a un grado u otro. Tengas 10, 20, 30, 50, 60 años, no hay matrimonio perfecto. ¿Por qué? Porque seguimos siendo pecadores. Aunque conozcas mucho la palabra y aunque seas muy fiel en obedecerla, todavía vas a tener luchas. Ahí está tu orgullo otra vez y el del otro, y ahí se arma otra vez una guerra mundial. Y si eso le añades ahí 1, 2, 3 o 4 pecadores que te haya dado Dios como hijos, igual que tú, ahí está, es una lucha de voluntades, ¿no es cierto? Y peca otra vez tu esposa en el área que te moleste, y otra vez viene tu impaciencia y viceversa, y otra vez se suben los dos al ring, por así decirlo. A un grado u otro es aflicción de la carne. Vivimos en Génesis 3, sí, todavía. Recuerden, la mujer quiere usurpar la autoridad que Dios le dio al marido. El marido quiere ejercer un control dictatorial. Tendemos a ser orgullosos, pensar primero en nosotros antes que en Dios y en otros. Vivimos en Génesis 3, aunque los efectos del pecado son atenuados, son suavizados hasta cierto punto cuando tienes dos creyentes que son obedientes a la palabra de Dios y por lo tanto son controlados por el Espíritu. Digamos que la aflicción se mantiene bajo control. El nivel puede bajar, ¿no es cierto? Pero no es erradicado, permanece ahí. Y ahí estará hasta que Dios nos lleve a la gloria. Así que no pienses que si vas al retiro de matrimonios, ahí está la solución. No, te va a ayudar, necesitas, Dios te manda estudiar para entender la palabra, para obedecerle y así, para que su espíritu te controle y entonces tenga la capacidad para la gloria de Dios. Efesios 5, como mujer, someterte a tu marido, obedecer, más bien amar a tu mujer, pero el problema está ahí. Vivimos en Génesis 3 y Efesios 5, hermanos. Recuerden, hermanos, la tele, las películas no son la realidad y vivieron para siempre felices. Eso no existe. Y hay hermanos, y hay gente muy amable, ustedes saben que quiere ser amable con el cónyuge. Llevamos 40, 60 años de luna de miel. Ajá. Claro que sí, ¿cómo no? A ver, vete para allá, déjame hablar con tu cónyuge y con tus hijos. Obvio, entendemos, es un simpático, amable, amoroso, pero hermanos, no es la realidad, porque 1 Corintios 7:28 lo dice. Hace unos días, y por cierto, hermanos, otra vez, imagínate esto entre un cristiano y un incrédulo. Si es difícil, por cierto, aquí en el contexto de 1 Corintios 7, Pablo está hablando de cristianos. Lo sabemos porque recuerdan, allí en el 39 dice al final que la mujer es libre para casarse, hablando aquí de una viuda en el 7:39. Es libre para casarse con quien quiera con tal que sea en el Señor. Y aquí en el 7:28 dice que los que están casados van a tener aflicción de la carne. El contexto apunta que estos son creyentes, estos son cristianos. Entonces, si entre dos cristianos hay aflicción de la carne, ¿qué crees tú que va a pasar entre un creyente y un incrédulo? Si dos personas están buscando otra vez honrar al Señor, ¿no es cierto? Están buscando glorificar a Dios y es una lucha. Me acuerdo, hace unos años, recordarán algunos de ustedes, tuvimos un estudio matrimonial de parejas jóvenes y nuestro pastor Ernesto vino a enseñarnos ese día, y a lo mejor lo han visto en su estudio, usando ahí a manera de ilustración didáctica, nos presentó un dibujito de dos burritos con un cordón corto, y es tan corto el cordón, de un extremo hay comida, del otro extremo hay comida, los dos quieren comer, pero está tan corto el cordón, la cuerda, que no pueden comer el uno y el otro, porque los dos están jalando en diferentes direcciones, en direcciones opuestas. Y obvio, la ilustración era para hablar de cómo se tienen que poner de acuerdo. Pero hermanos, en términos espirituales, un creyente y un incrédulo en el matrimonio están como esos dos burritos. Uno está jalando para glorificar a Dios y el otro para glorificarse a sí mismo. Metas diferentes.
Cuando les explicamos esto en el prematrimonial, algunos nos pasa, estamos en prematrimonial y te dicen, ¿sabes qué? Cuidado, piénsalo bien, asegúrate que este es el hombre, la mujer con la que te quieres casar. Recuerda, el matrimonio es un compromiso, tienes que humillarte, etcétera, porque es aflicción de la carne. En el prematrimonial uno piensa, hombre, pero ¿cómo aflicción de la carne? Eso no se aplica a mí. Ve nada más esta reina que tengo a mi derecha, es una mujer de Dios, o la mujer al hombre. Pero ve este hombre es una escultura, y sobre todo el hombre es Pablo reencarnado. Eso no se aplica a nosotros. No se aplica a nosotros. Y les preguntas después, o nos preguntan cuando tenemos poco de casados, ¿cómo vas? Muy bien. Y están pensando, a lo mejor llegamos a pensar, hombre, qué aflicción de la carne. Eso no se aplica a mí. Pasan los años, o a veces los meses, ahí está, porque es una verdad bíblica. Dios nos conoce. Hace unos días hablaba con un pastor y me comentaba que en su iglesia hubieron 2 mujeres que se querían casar con incrédulos en un lapso de varios años, una distancia de varios años. Les dijeron que no se casaran a las 2, obviamente, instruyéndolas con la palabra de Dios. Les dijeron, mira, no te cases en yugo desigual, vas a pecar, etcétera. Pero estas mujeres se casaron y años más tarde, una de ellas terminó años de sufrimiento en un divorcio. Una de estas mujeres terminó años de sufrimiento en un divorcio y la otra vive en una lucha continua hasta el día de hoy. Entonces, como cristiano soltero, sea que nunca te has casado o que quieras volverte a casar, Dios te manda a casarte con una persona cristiana y así disfrutar de la bendición de tener un matrimonio en Cristo. Y recuerda, conforme caminas en obediencia a la palabra de Dios, soltero, el Espíritu Santo te controla, y casado también, en particular el casado, conforme caminas, ambos, soltero y casado, conforme caminas en obediencia a la palabra de Dios, el Espíritu Santo te controla y reduce la aflicción del matrimonio, pero no la quita totalmente, solo la reduce. Entonces, como casado, escucha, no esperes perfección de tu cónyuge, sino dirección. No esperes perfección matrimonial, sino dirección de obediencia. Y lo mismo como soltero. No sé que alguno de ustedes tome estas verdades y se vayan al otro extremo, y si no ven ahí al apóstol Pablo, no se casan con él o no lo consideran, o si no ven ahí a Ruth, no, ni considerarlo. Y luego nos dicen, hombre, es que no hay nadie en la iglesia. Oye, no hay nadie en la iglesia. Mira, o llegas con los ojos cerrados, o no entiendes lo que dice la palabra de Dios para que sepas identificar un hombre y una mujer de Dios. O lo entiendes, pero tú tienes expectativas no bíblicas. Porque yo veo a varios de ustedes que podrían casarse, pero no les voy a decir quién, ¿verdad? Y también los pastores, ahí luego platicamos, ¿cómo ves este con aquel? No es cierto. No. Tratamos de evitar el ministerio de alcanfores, ustedes saben eso. Lo dejamos en las manos del Señor ahí. Pero hermanos, lo mismo como soltero, lo prioritario en tu vida, escucha, al buscar con quién casarte, es que su vida refleje una vida de obediencia a la palabra de Dios. Busca dirección, eso es lo más importante, no perfección. Y si es así, entonces te ayudará a obedecer más a Dios. Y si tú vives así, lo ayudarás a ser más obediente a Dios. Y lo hemos dicho en otros estudios, hermanos. Vos va a buscar a Ruth, no va a buscar a Dalila. Entonces, ¿quieres a vos? Sé primero Ruth, ¿no es cierto? Ahora, si quieres a Dalila, a una mujer así de revista, y eso es lo prioritario, bueno, eso de evidencia que eres un Sansón. Es muy probable que encuentres a tu Dalila y junto con Dalila un paquete de aflicciones que trae Dalila, como lo vemos en Jueces capítulo 16. Muy interesante recordar, hermanos, que cuando se habla en el libro de Ruth, recuerdan de la relación de Boaz y Ruth, no se nos dice nada de su físico, pero todo de su vida espiritual. Lo mismo la mujer de Proverbios 31, no se dice nada de su físico, no se dice nada de su peso, nada de su complexión, su color de piel, su color de ojos, su color de cabello, su estatura. La familia de la que venía, si era de dinero o no de dinero.
nivel educativo, su nivel académico, nada de eso. ¿Por qué? Porque todo eso es secundario. Lo más importante es tu relación con Dios y la relación con Dios de el otro soltero a quien estás considerando. Y eso se va a manifestar en una vida de dirección, de obediencia a Dios. Bueno, acabamos con esta cápsula de consejería prematrimonial y regresaremos, si Dios quiere, a Romanos 7:4 el próximo domingo. Vamos a orar y no se muevan después de orar porque viene nuestro pastor Roger a darle la bienvenida a miembros nuevos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por estas verdades tan ricas. Qué privilegio tener acceso, Padre, a tu mente perfecta revelada en tu palabra. Oramos, Señor, en particular el día de hoy por nuestros amados solteros aquí en la iglesia, para que estas verdades estén guardadas en sus corazones, que ya los hombres, mujeres de Dios que conocemos, que son una realidad ya en esta congregación, los fortalezcas, y tú en tu soberanía, en tu providencia, los unas conforme a tu plan, aquellos que anhelan un cónyuge. Pedimos tu gracia, Señor, que se mantengan fieles a ti, encuentren su suficiencia, su fortaleza, su consuelo en entender y obedecer tu palabra, para que, conforme ellos oran y están alerta a tu dirección, cuando tú traigas a esa persona, la sepan reconocer, primordialmente no por su físico, sino por la dirección de obediencia de su vida. Y oramos también, Padre, por todos nuestros queridos matrimonios que tú has traído en esta iglesia que es tuya, que recordemos estas verdades, que tengamos una perspectiva bíblica del matrimonio, no esperando perfección, sino dirección y concentrándonos en primer lugar en nuestra responsabilidad para honrar a nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.